Bueno, vamos a comenzar. Gracias por estar aquí esta mañana. Hola, Gloria. O sea que sí lograste entrar, ¿sí? Qué padre. Hola, Jesús. Hola, Jonathan. Un placer. Qué gusto me da verte, Gloria. A ver si después nos podemos ver ya ahora sí en vivo, ¿no? En directo, como dicen. Muchas gracias. Hola. Veo también a Guillermina. Hola, Itze. Qué gusto. Bueno, vamos a iniciar esta clase que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas. Otoniel, alguien del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, Mónica, Oscar, Soy María Edman, del Refugio, buenos bienvenidos. días. Hola. Si no te voy a tener que saludar como Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. Hola, Elizabeth. No he podido cambiarlo. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, estoy bromeando, como dicen. Bueno, pues voy a estar pendiente de sus mensajes y de sus solicitudes. Pueden alzar la mano, abrir su micrófono, lo que gusten y manden. Vamos a iniciar de inmediato, porque hoy hay muchísimas actividades en la EGE. Tenemos al ratito una tertulia, luego un cierre de diplomado en probatorio, y entonces vamos a intentar ser muy breves y muy sucintos en esta exposición del día de hoy. Entonces, miren, a mí me interesa mucho que se lleven este día algunas de las claves hermenéuticas que hemos implementado en la Escuela Judicial Electoral. Es un eje transversal, es una línea de investigación que se ha desarrollado. Ayer justo estábamos comentando pues fíjate, en Hidalgo, en la Escuela Libre de Derecho, estábamos comentando sobre eso. Sí, adelante. Estuve presente de manera virtual con la Escuela Libre de Derecho. Ajá, ¿estuviste ahí? Y lo escuché, sí, por YouTube. Pues muy bien, pues mira, entonces vamos a hacer una sinergia. No te preocupes, Elizabeth. Vamos a hacer una sinergia un poco con lo que ayer se dijo en la tarde en la Escuela Libre. Justo hablamos de una sentencia relevante que es la REC 343-2020. La pongo como ejemplo, porque ayer de lo que hablábamos es que un Estado no puede decirse democrático, y esta cuestión salió muchas veces dentro de la plática. A mucha gente le preocupó lo que yo dije, que un Estado no puede decirse democrático si un sector de su población no está participando en la elaboración de su derecho. Lo vuelvo a formular, creo que es muy importante, porque después cuando alguien intervino dijo, me parece que el tema es que como sociedad no hemos aprendido a no discriminar. Y en un diplomado de justicia inclusiva eso es muy importante, ¿no? O sea, porque un diplomado de justicia inclusiva puede resultar altamente discursivo. No sé si me explico. O sea, palabras muy bonitas. Nosotros aquí respetamos la igualdad, estamos a favor de la dignidad humana, queremos que todos se incluyan, queremos que la justicia tenga en consideración a todas las personas, pero ¿qué tan real es esto? ¿Qué tan real es esto? Ayer una persona preguntaba, pues, simplemente los miembros de pueblos y comunidades originarias, cuando se enfrentan a la justicia, están totalmente desnudos, por decir una metáfora, porque no hay un intérprete, no hay una persona que les diga qué está sucediendo, no entienden nada de lo que está pasando ahí, ¿no? No tenemos ni siquiera el número idóneo, adecuado de intérpretes para generar ese acceso a la justicia, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante lo que hoy veamos, porque pareciera que hoy ese discurso, esos discursos que ustedes han escuchado a lo largo del diplomado, hoy finalmente los vamos a calar, ¿no? Vamos a ver si realmente se sostienen, si realmente pueden materializarse. Entonces, de eso hablábamos ayer, ¿no? De que
pues, nuestros pueblos indígenas no han logrado incluirse del todo, ¿no? Y ustedes seguro habrán escuchado cosas como deuda histórica, por ejemplo, ¿no? Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas, pero seguimos teniéndola en 2022. O sea, es increíble que hayan pasado más de 500 años y no encontremos respuestas para lograr, pues, pues una coexistencia, yo así le llamo, ¿no? O sea, una justicia coexistencial en la que quepamos todas y todos, ¿no? Y ellos no están ahí, y lo sé que no están ahí, porque no están aquí, por ejemplo, ¿no? No están en este diplomado, no están. O sea, no hay un indígena hoy que pueda hablar y alzar la mano y decir, sí, es cierto, pasa así, estamos así. Entonces, es una crítica incluso para la propia escuela judicial electoral. ¿Qué estamos haciendo puntualmente para incluir a personas indígenas dentro de nuestros cursos? Porque también ayer lo mencionábamos, necesitamos esos interlocutores. O sea, si no, estamos especulando, pues esto les hará falta, así querrán que sean las cosas, pero todo es mera especulación en la medida en que no los tenemos aquí presentes para decirnos cuáles son las cosas. Entonces, por eso, esto que les estoy comentando al inicio como hipótesis de trabajo es sumamente importante. Todo nuestro derecho, todas nuestras instituciones serían ilegítimas porque se las estamos imponiendo. Entonces, nuestra justicia, nuestra administración de justicia sería como, incluso hay por ahí un libro, un texto que se llama así, ¿no? Justicia discriminatoria, ¿no? Discriminadora, ¿no? Sería una justicia de mestizos para indígenas. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros la diseñamos. Nosotros pusimos las reglas, nosotros pusimos los tiempos, los términos, dijimos, así son los formatos, estos son los edificios, aquí tienes que venir. ¿Quieres justicia? Hazlo en mis términos. ¿Sí se entiende esto? Y hoy por hoy no hay modo de revertir eso. O sea, este argumento que alguien podría decir es retórico, ¿no? O sea, en el sentido en que estoy tratando de hacer con una especie de reducción al absurdo, ¿no? Porque claro que los indígenas acuden a nuestras instituciones a pedir justicia, pero estoy haciendo este recurso retórico de reducción al absurdo, porque en sí, o sea, si uno lo piensa en términos teóricos, el sistema está planteado así, para que la clase política, el grupo, las personas que tienen en su momento la posibilidad de representar a todas las demás, lo hagan en función de su subjetividad. O sea, es decir, la gente que está haciendo leyes, la gente que está administrando justicia, lo está haciendo en nombre de... Si no, pero este pensamiento no todo el mundo lo tiene. No es que llega el diputado, el senador o el magistrado y dice, a ver, tengo que pensar en función de las personas a las que sirvo. No es así. Lo damos como en automático, como una suposición, pero no es así. No hay ese ejercicio empático, y mucho menos con los indígenas. O sea, a veces cuando uno lee alguna sentencia como esta, la 343-2020, uno puede decir, hay como un esfuerzo, ¿no? Hay como un algo de acercarse y pensar qué es lo que querrán los indígenas, pero si ya he dicho así, incluso suena súper violento, porque según la teoría actual que llamamos interculturalismo, o sea, la interculturalidad, supone un diálogo horizontal, que esto tiene sus asegúnes, ¿no? ¿Por qué? Porque somos tan mala onda los occidentales que usamos este mismo argumento, el del diálogo horizontal, para no hacer nada. O sea, decir, pues como es horizontal, pues que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? Y no, o sea, el asunto de la horizontalidad es para decir, no se llega en ninguna actitud de suprasubordinación. O sea, nosotros no vamos a salvar a los indígenas, nosotros no vamos a enseñarles a los indígenas, nosotros no vamos a decirles cómo es
son los derechos humanos, porque ellos son bárbaros e incivilizados, ¿no? Esa es la otra actitud con la que se puede llegar. Entonces, cuando digo yo, o sea, por eso es tan complicado este tema, pero tan interesante, tan apasionante, y los felicito que hayan elegido un diplomado de esta naturaleza, porque es un diplomado muy ambicioso. O sea, es un diplomado básicamente que está pensando a futuro, o sea, que está pensando en cómo generar ese Estado constitucional de derecho que realmente posibilite la coexistencia, como le llamé, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que este primer paso que la jurisprudencia interamericana llama acceso pleno a la justicia, no se está cumpliendo cabalmente, ¿no? O sea, la jurisprudencia interamericana dice que tiene que ser eficaz y efectivo ese acceso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ser sencillo, tiene que ser gratuito y de alguna forma tiene que dar resultados. O sea, no es como ya impugné a nivel electoral y bueno, pues ya medio me dieron una respuesta, ¿no? O sea, tiene que ser una respuesta que sea cabal, que agote todas las solicitudes, ¿no? Eficaz y efectiva, ¿no? Acceso a la justicia pleno. Entonces, perdón, voy a estar insistiendo mucho en esto, pero justicia inclusiva tiene que ver con eso, con acceso a la justicia, tiene que ver con justicia abierta y tiene que ver entonces con el garantizar efectiva y eficazmente que las personas que acceden a la justicia la obtengan. Claro, aquí hay un tema casi de filosofía del derecho, ¿no? ¿Qué significa satisfacer la justicia? ¿Qué significa satisfacer ese sentido de justicia? Es muy complejo. No se pueden poner parámetros, no se pueden hacer test o evaluaciones o un checklist, ¿no? Yo diría, incluso basándonos en el principio pro persona, cada persona tiene un modo de sentir que se satisfizo su deseo de justicia. No sé si me explico, ¿no? Y fíjense, esto es en el orden, ¿no? Artículo primero, principio de persona. Artículo segundo, las personas pertenecen a culturas distintas. El orden no es al azar, el orden es a propósito. Es decir, nuestro ordenamiento constitucional, nos guste o no, tiene esta conformación. Cuando un servidor público, cuando un intérprete, cuando un juez, cuando un magistrado de la sala superior tiene que juzgar un asunto, tiene que pensar a qué personas va destinada mi decisión. 1, ¿a qué personas va destinada mi decisión? 2, no soy ningún ser superior que viene a educar ni enseñarles ni nada. Soy un conducto, ¿no? Un catalizador de un orden que se tiene que dar. Ese orden no está en mi cabeza. No es un orden que viene de acuerdo a mi clase social, a mi raza, a mi educación incluso. Está puesto en una cuestión muy compleja que llamamos contexto. Es decir, tengo que casi descubrirlo. Y para eso, pues es un proceso muy largo. O sea, imagínense que tiene que ver pues con el derecho probatorio, tiene que ver con el buen actuar de las autoridades electorales en un primer momento. O sea, es algo muy complejo. Entonces, fíjense, casi yo diría que todo esto es un asunto de ética judicial, ¿no? Esa persona tendría que estar pensando de manera muy humilde. ¿Cómo vamos a hacer para que estas personas obtengan justicia? Tercera cosa, ¿no? Repito, primera, pensar en qué personas va destinada la decisión. Segunda, esas personas son igual a mí en un sentido, pero requieren también de un reconocimiento desde su particularidad o peculiaridad cultural. Eso es lo que dice el artículo segundo, ¿no? Entonces, todo ejercicio de interpretación constitucional tiene que pasar por esas fases.
Pensar en las personas y pensar que las personas pertenecen a culturas distintas. Si pertenecen a culturas distintas, puede entonces que su expectativa de justicia sea distinta a la mía. ¿Ya? Más o menos. O sea, es decir, yo puedo pensar que lo que les hace falta es esto, pero no es lo que yo piense, es lo que realmente les hace falta. Por eso dije que es una cuestión casi de filosofía del derecho. Es de justicia objetiva. No es simplemente administración de justicia, es de justicia objetiva. ¿Qué requieren? Y ahí sí está en chino. ¿Qué? A veces ni nosotros mismos sabemos qué queremos, ¿no? Vamos a saber qué quiere alguien más y qué quiere alguien más de otra cultura distinta a la mía. Es un reto tremendo. Es un reto tremendo. Que ayer ya lo comentábamos, exige de una actitud antropológica. O sea, exige que la persona que va a acercarse a estas comunidades, a esos grupos, a esas otras personas con cultura distinta, tengan una actitud de servicio, una actitud de apertura, una actitud de reconocimiento, una actitud de respeto. Porque lo primero que nos sale, esto es como con los micromachismos, ¿no? Dice, yo no soy machista, ¿no? Pero yo no soy machista, pero ¿qué hace esa señora manejando un coche? Debería estar en su casa haciendo la comida. Y salen los machismos a relucir, ¿no? Y uno dice, no, yo no soy machista, yo ya hasta tomé dos o tres cursos, ¿no? Sobre cuestiones de género. Bueno, con la cuestión intercultural sucede lo mismo. No, yo no soy racista, yo nunca discrimino. Pero, ¿por qué las comunidades indígenas no respetan los derechos humanos? Y nos sale entonces el racista que llevamos dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque el racista que llevamos adentro se supone superior, se presupone superior culturalmente. Presupone que sus instituciones son mejores. Puesto que nosotros tenemos el sartén por el mango, ellos tendrían que ajustarse a lo que nosotros estamos diciendo. Jonathan, adelante, por favor. Hola, maestro. Sí estoy de acuerdo en lo que nos está comentando. Estoy totalmente de acuerdo en lo que nos está comentando, pero aquí, en este sentido del ejemplo que acaba de dar, ¿cómo podemos entenderlo nosotros en violaciones de derechos humanos, lo que acaba de comentar usted, cuando aunque sean indígenas, la verdad es que hay ciertas cosas, y no creo que sea tanto racismo, que son obviamente que están mal, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades donde todavía venden mujeres, venden niños, hay comunidades donde pues, no respetan ni siquiera la vida, que te linchan por cualquier cosa que ni siquiera comprueban. Entonces, ¿cómo hacer para nosotros entender este tema? Porque a lo mejor no lo entendemos, pero la verdad es que a mí se me hace así muy, digamos, común, y tal vez porque yo no vivo en una comunidad indígena, Claro. este tipo de cosas de los derechos humanos. Entonces, sí no entiendo cómo podríamos concatenar nuestro pensamiento con el de ellos para no caer en este supuesto racismo, porque sí, digo, yo creo que los que estamos conectados estaríamos de acuerdo en que no está bien que vendan a una mujer, que vendan a un niño, y generalmente sí se escudan con lo que dice usted, usos y costumbres, pero pues ¿cómo podemos adaptarnos a eso cuando está en juego incluso hasta la vida, ¿no? Los linchamientos, el último que pasó en una comunidad así, dices, pues no lo podemos entender. ¿Cómo se vería ahí el que? Sí. Perdón, apagar la cámara para pegarme el celular y escuchar mejor. Es la pregunta que siempre es esperada, ¿no? Es esperable, ¿no? Es lo normal. Pero ¿sabes qué, Jonathan? Tú estás haciendo la pregunta correcta, o sea, porque esto es casi psicoanalítico, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Tú estás diciendo, yo quiero no ser racista, yo quiero no discriminar, ¿no? Yo quiero incluir, quiero entender, porque desde mi forma de pensamiento, desde mi sistema de pensamiento, eso me parece, digamos, insuperable, ¿no? O sea, estas violaciones a derechos humanos me parecen insuperables y entonces, como dices tú, no entiendo, pero quiero entender. Esa es la actitud, justo esa es la actitud, quiero entender. Nosotros le llamamos ahora sofisticadamente deconstrucción, pero es lo que tú estás haciendo, por eso digo es psicoanalítico.
te estás deconstruyendo, o sea, estás diciendo, quiero entender porque me suena que hay algo que no cuadra ahí, ¿no? Y yo te voy a explicar. Lo que no cuadra es algo que Occidente nos enseñó y que se llama hipocresía. Nosotros somos peor que ellos, 1000 veces peor que ellos. Pero entonces, claro, Occidente lo que hace es, dice, lo hace, Estados Unidos lo hace todos los días. No me mires a mí, mira, ese es peor. No, ese está mal. Fíjate acá, ¿no? O sea, no mire lo que está sucediendo en Estados Unidos, ve lo que está pasando, los rusos ya invadieron Ucrania, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos a, ¿cómo dicen? Esquivar la piedra, ¿no? O tirar la piedra y esconder la mano. Tenemos muchos dichos, ¿no? Sobre eso. Se llama doble moral. Así surgió Occidente. Hacer creer a la gente que somos buenos sin intentar ser buenos. Hacer creer a la gente que somos justos sin intentar ser justos, ¿no? Tener un sistema perfecto, tener una constitución excelente, pero no dedicarnos realmente a materializar ese orden, ¿no? Entonces me voy a explicar. Nosotros tenemos unas tremendas y terribles redes de trata. Lo que pasa es que todo, porque tenemos más recursos como mestizos, eso lo ocultamos, ¿no? Y se vuelve más sofisticado. Pero niños y mujeres se venden en este momento en Ciudad Juárez, en Sinaloa, se las están robando de Oaxaca, se las están robando de Guerrero, ¿no? Redes que además están coludidas con las autoridades, ¿no? Y o sea, es tremendo eso, ¿no? Porque desgraciadamente México es uno de los principales puntos donde se dan estas redes de trata, ¿no? Por poner uno de los ejemplos, ¿no? Pero claro, sale el caso de una mujer de Guerrero, una joven mujer de Guerrero que fue vendida por su padre y entonces todos nos volcamos ahí. Está mal, está terriblemente mal, pero también está eso todo mal. O sea, lo que quiero decir es que es un problema integral, no es un problema exclusivo de las comunidades indígenas. O sea, es un problema general que tenemos que resolver todos, o sea, en ese asunto, ¿no? Los linchamientos, yo diría que es algo similar, ¿no? Pasa en las comunidades indígenas y pasa en, bueno, en las ciudades, ¿no? Llegan los sicarios, matan a la gente en un restaurante, en un Starbucks, en una avenida, en un hotel. Entonces, habría que ir a buscar las causas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está sucediendo eso, no? Normalmente el linchamiento es fruto, normalmente porque hay excepciones, normalmente es fruto del hartazgo. No se pudo hacer de otra forma, llegan ahí. Está mal, sí, pero quizá las razones son distintas. Y hay que empezarlas como a clasificar, a analizar, a tratar de atender. Porque, claro, lo primero que es lo mismo que pasa en las cuestiones de género, ¿no? O sea, es lo mismo cuando dice, es que a los hombres también nos matan. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando dice, es que ¿por qué vamos a hacer como precisiones con las mujeres? ¿Por qué vamos a tener el feminicidio? Porque si a nosotros también nos matan. Sí, pero no se comparan. O sea, no hay punto de comparación. O sea, una mujer tiene mucho miedo de transitar ciertas calles, de ir a un lugar, tiene que estar pensando cómo vestirse. Nosotros no tenemos que hacer eso. No se comparan. Pero entonces nuestro chip es, no, yo pienso en mí, ¿no? O sea, no pienso en que el otro grupo la está pasando mal, la está pasando peor. Ese es el punto. Entonces, aquí el asunto es, yo le llamo, por ahí lo pueden ir rastreando en Axis, le llamo reconocimiento dinámico de derechos. Tenemos que acabar con ese derecho egoísta que nos hace pensar en nosotros mismos. Eso es occidental. Tú piensas en ti, ¿no? Muy individualísticamente. Y aquí hay que romper ese esquema y decir, ¿por qué está sucediendo eso en la comunidad indígena? ¿Por qué están haciendo esa, que a mí me parece una violación a derechos humanos, ¿no? Y superar nuestra doble moral. Esa sería como mi primer approach. Dime, Jonathan, ibas a decir algo. Ahorita damos... yo a lo mejor, tal vez la diferencia sería que, como usted dice, sí sabemos que hay una red de trata de blancas, por ejemplo, Tlaxcala es un asunto que está muy, muy metido ahí, que todo el mundo lo sabe y que no se hace mucho por resolver el problema, pero tal vez es que nosotros sí lo vemos como un delito.
y en las comunidades indígenas lo ven como un uso y costumbre, no lo ven que sea malo para nosotros, ¿no? Entonces, tal vez esa sea la diferencia entre lo que está pasando, lo que pensamos nosotros y lo que piensan ellos. Les pongo otro ejemplo que sé que pasa en Chiapas, en San Juan Chamula. Yo creo que la mayoría lo ubica. Aquí hay un grupo de indígenas, pero es delincuencia organizada. Les dicen los Chamula Powers. Estos cuates se dedican a todo lo que se puedan imaginar y se escudan la mayor parte de las veces con el tema de usos y costumbres. Entonces también hay veces que utilizan este tema para protegerse, porque ellos saben perfectamente que lo que están haciendo. Luego hasta se autonombran los Chamula Powers y trafican personas, trafican piratería, o sea, todo. Como están en frontera con Guatemala, pues está todavía más fácil. Entonces, tal vez esa sea la diferencia, ¿no? Cómo lo vemos, cómo lo pensamos y cómo lo piensan ellos, y en algunas ocasiones hasta lo utilizan para algún fin. Yo espero no estar cayendo en el tema del racismo, pero sí he notado ese tema. No sé qué opina usted. Sí, no, está bien, porque justo lo que te digo, o sea, es el ejercicio que se tiene que hacer, ¿no? O sea, preguntas. Mira, claro, obviamente tratamos, porque es una clase de hacer un tipo de abstracción, ¿no? Un tipo de generalización, ¿no? Yo creo que cada caso podría ser distinto, ¿no? O sea, es decir, si tú te vas justo con el asunto de los chamulas, pues a lo mejor sí hay un tratamiento diferente, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, que lo analicemos desde el punto de vista electoral, por ejemplo, ¿no? Porque ahí tú te puedes dar cuenta un poco de que si hay una especie de podredumbre a la que se refería Marichuy, ¿no? Que fue candidata indígena, ¿no? Y ella decía, hay como un cáncer, estamos como enfermos, ¿no? ¿Cuál es ese cáncer? Es ese derecho egoísta. O sea, la gente quiere utilizar el derecho y las instituciones para sus propios fines, ¿no? Y parece que en algunos grupos indígenas han aprendido, o sea, desgraciadamente han aprendido ese sistema que nosotros ideamos. Las comunidades indígenas tratan de preservarse, tratan de generar orden, de ser pacíficas, ¿no? Tratan de tener como una especie de ámbito compositivo, pero pues también aprenden de lo que nosotros, dices tú, es que la diferencia es que nosotros sí lo tomamos como delito, pero eso todavía es peor, porque aún siendo delito los cometemos, ¿no? Y aún siendo malo lo hacemos, ¿no? O sea, es decir, luego, fíjense lo terrible que somos. De todo, siempre hay una ley que nos va a exculpar, un funcionario que va a aceptar dinero, o sea, delinquimos sabiendo que es delito. Y lo hacemos incluso, o sea, voy a simular que soy indígena para que me den esos privilegios, ¿no? O para que me den esas cuotas o puedan gozar de esas acciones afirmativas, ¿no? Entonces los indígenas se dan cuenta que a nosotros malversaciones del derecho, exacto. Y claro, por eso digo la doble moral, porque México también es uno de los países que más consume pornografía infantil. ¿De qué se alimenta la red de trata? La trata no existiría si no hubiera pornografía infantil. Entonces es como un robo hormiga, ¿no? Entonces uno dice, ay, qué malos son los indígenas que venden niños, ¿no? Pero hay un número elevado de varones en este país que consumen pornografía infantil. Y eso nadie lo dice. ¿Sí me explico? O sea, esa es la doble moral. Sí, seguramente, exacto, doble discurso. Entonces, yo creo que sí hay grupos indígenas que obviamente malversan el derecho, un poco yo digo, desesperanzados, frustrados de que dicen, mira, ellos ¿no? Lo hacen así. Exacto. Entonces, lo que hay que empezar a encontrar es volvernos más autocríticos. Porque, claro, de alguna manera lo que el chip nos hace justificarnos. O sea, es decir, nosotros le hemos impuesto muchas cosas a los indígenas, pero los indígenas son malos también, ¿no? Pero los indígenas viven mal, viven de manera desordenada, son sucios. O sea, empezamos a buscar justificaciones, cuando lo que tendríamos que hacer es, yo no quiero
imponerme, ni ser injusto, ni lastimar, ni violentar a nadie. No sé si me explico. O sea, esa debería ser la actitud, no justificar por qué somos malos porque ellos son más malos, ¿no? Algo así. Pero bueno, entiendo tu postura. Yo creo que es cuestión de irlo como aterrizando. Al final es que, dices tú, usos y costumbres se esconden a través de usos y costumbres. Lo que pasa es que a veces muchas de estas normas consuetudinarias tienen una función distinta, un valor distinto, ¿no? Dentro de la comunidad indígena. Insisto, ahí el ejercicio es preguntarse cuál es el origen, cuál es la causa o cuáles las razones por las que esa norma se generó. Y si es una norma que nosotros podemos ver que es incorrecta, tenemos que hacérselos ver. No se me explico. O sea, tampoco es que, vamos a dejarlos ahí que estén en su mundo de injusticia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las mujeres indígenas vienen y nos dicen, no podemos participar, no nos dejan participar, claro, ahí tenemos dos opciones. Una es ir con nuestro derecho electoral y decirles, estás mal, ¿no? Estás mal y tienes que cumplir, como ya lo hemos hecho y nos sale mal la cosa, ¿no? Es el caso de las Juanitas, por ejemplo. O la otra es ir de manera dialógica y decirles, estás mal porque si tú incluyes a tus mujeres, vas a tener una mucho mejor visión de lo político. Porque si tú las incluyes, pues vas a tener más personas que contribuyan a lo comunitario. Y créanme, en casi todos los casos, las comunidades indígenas entienden perfectamente esas razones. Bueno, vamos a la otra pregunta. Adelante, por favor. Es que ya no alcancé a escuchar del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. Ahora sí, si quieres me dices otra vez tu nombre y ahora sí me lo quedo. Hola, buenos días a todas y a todos. Soy María del Refugio Ramírez. Doctor, ayer dijo algo que me quedó muy, pues en la mente, muy clavado, porque es muy importantísimo desde mi punto de vista. Nosotros cuando estudiamos Derecho, bueno, digo, yo considero que aquí hay muchos abogados, pero en la matrícula de la carrera nos enseñan Derecho Civil, Derecho Penal, Administrativo, etcétera, etcétera, todos los tipos de derechos, perdón. Pero al electoral no le damos la importancia que verdaderamente tiene. ¿Por qué? Yo lo digo ahora en el espacio en el que estoy, trabajo en el Instituto Estatal Electoral, y me doy cuenta que desde aquí es el punto de partida para todos los demás derechos. ¿Por qué? Porque es el eje, de ahí parte la legislación, o sea, de ahí parten nuestros legisladores, nuestros servidores públicos que nos representan. Desde mi punto de vista también pienso que debería de haber más espacios en el servicio público para las personas de grupos vulnerables que tengan acciones afirmativas, que vengan de acciones afirmativas comprobadas y reales. Eso sí también tendría que ser un requisito o es un requisito que se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si dicen, no, pues me autoascribo como indígena y verdaderamente no lo es, pues ahí está mal, ¿no? Si se dice con una discapacidad y no lo acredita, pues también no, o sea, por eso me refiero a que sea comprobable y real, que verdaderamente tenga que pertenezca a ese grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque desde ahí trabajaría, ejemplo, ¿no? Si fuera un diputado, trabajaría con esa empatía para todo su grupo de indígenas, creando leyes y haciéndose parte esencial. Y también ahí nosotros, como sociedad, pues ya también reconoceríamos a lo mejor eso que ustedes están comentando, o que es real, ¿no? Que no entendemos por qué de sus conductas.
por qué hay todos esos casos de las cañitas, etcétera, etcétera. Todos esos casos no los entendemos porque no estamos de ahí. En mi caso, yo se los comentaba a mis compañeros, tengo una discapacidad y yo me he dado cuenta de que la sociedad, nosotros no tenemos que adaptar a la sociedad difícilmente se adapta a nuestras carencias. Pero bueno, quería decirle ese punto porque a mí me parece importante lo que me lleva en la clase que tengo en la Escuela Libre de Derecho del Estado y creo que desde ahí es un punto de partida. Muchas gracias. Gracias a ti, María Concepción. Sí, miren, por eso les decía sinergias, ¿no? Porque yo creo que podemos seguir construyendo esto, ¿no? Por ejemplo, la participación de ayer se puede escuchar. Entonces, alguien, si tiene interés, puede buscarla en YouTube o en Facebook. Fue la Eje va a tu universidad, de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo, y ya pueden ver todo lo que platicamos ayer con los compañeros y las compañeras del Estado de Hidalgo, ¿no? Y luego, yo diría, insisto, pueden ir a ver en Axis lo que escribí sobre derecho egoísta y reconocimiento dinámico de derechos. Esa es mi propuesta, es la propuesta que he generado aquí desde la Escuela Judicial Electoral. Le llamo reconocimiento dinámico de derechos porque lo que supone es que cada persona tiene que tener una actitud proactiva, o sea, decir, estos son los grupos a los que pertenezco y en función de estos grupos son los privilegios que tengo. ¿Cuáles son los grupos desaventajados con los que interactúo y cómo puedo pues, asistirles y permitirles? Es decir, es romper esa idea de que el derecho tiene que ser utilizado para mi conveniencia, que ese es el derecho egoísta, ¿no? Entonces tenemos que empezar a generar una cultura. Quizá nosotros ya estamos podridos, pero quizá las culturas más jóvenes puedan aprender a hacer así, ¿no? O sea, a participar de la creación de su derecho. Ahí está también lo que platicábamos con Jonathan. Explico, ¿no? Porque tú tienes razón, María Concepción. O sea, es que el tema está que yo aquí estoy tratando de defender a los indígenas de alguna manera, pero no soy indígena. Entonces, si hubiera aquí una persona indígena, le diría a Jonathan, tienes razón, Jonathan, en mi comunidad pasan estas cosas, así, pero nosotros tratamos de ser mejores, tratamos de hacer eso, yo también quiero solucionar el tema de la venta de niñas, yo también quiero hacer eso, ¿no? Entonces, en tanto que no están, no podemos tampoco presuponer cuáles son las problemáticas y soluciones posibles. Insisto, el que estén ustedes en un diplomado de esta naturaleza, quiere decir eso, que en un futuro tendrían que estar presentes para que juntos y juntas resolvamos los múltiples problemas que tenemos en los distintos grupos que van surgiendo. Porque ahorita estamos hablando, como bien decíamos, de indígenas, pero tú también decías, María Concepción, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con los adultos? María del Refugio, perdón. María Concepción, María del Refugio. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con las personas sin techo, que no tienen casa, ¿no? Y así, o sea, vamos diversificando la cuestión. Entonces, efectivamente, creo que el tema o el asunto es ese, que de alguna forma, con lo que comencé esta clase, se sigue sosteniendo, ¿no? Un Estado no es democrático del todo, ni tiene un sistema del todo legítimo, si no están participando en su construcción la mayoría de grupos que forman parte de esa sociedad. Esto es de sentido común, ¿no? Es como si, va a sonar muy burdo, pero es como si en un condominio, ¿no?, llegaran unas personas que dijeran, fíjense que nosotros venimos de otro lado, donde pues el condominio sí era muy bonito, aquí está más o menos, y nosotros además pues somos estudiados, tenemos estas cosas, no sé qué. Entonces nosotros vamos a elaborar el reglamento del condominio y todos ustedes lo van a tener que aceptar. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque nosotros somos más poderosos, somos superiores, porque somos blancos, porque somos varones, por lo que quieran. Nos parecería insensato, ¿no? O sea, la gente de ahí del condominio diría, no, pues vamos a organizarnos, vamos a hacer una junta, vamos a hacer algo, ¿no? Pero
es un asunto cultural. A lo mejor también la gente dice, pues tengo tanto trabajo, tengo que salir temprano a trabajar, tengo que llegar tarde de trabajo, pues sí, hazlo tú. Y vamos delegando. Entonces esa gente prepotente va diciendo, pues ya aquí me quedo, ¿no? Nadie me cuestiona, nadie dice nada, ¿no? Entonces yo le sigo imponiendo el derecho. Y si alguien se medio alebresta y dice, no, no me gusta, yo sí quiero participar, le mandan a hacer su expediente, como se dice, ¿no? Ah, no, tú no, porque es un vecino rijoso, por lo que sea, o porque no estudiaste, o porque mira tu color de piel, ¿qué vas a opinar? Y lo vamos marginando, ¿no? Eso es lo que pasa, digamos, en esta pequeña fábula, pero pasa a nivel nacional, ¿no? O sea, hubo gente que nosotros marginamos a propósito, porque es curioso que coincida que muchos de estos grupos indígenas vivan en lugares donde hay alta marginación, ¿no? O sea, parece que hay un tema curioso, ¿no? O sea, es decir, ideamos instrumentos de los que pues, digamos, nosotros no somos tan conscientes, pero quizá el sistema lo hizo de alguna forma así, que los mantiene aislados. Alguien puede decir, es que ellos estuvieron aislados, ellos quisieron aislarse. Sí, en algún momento sí, porque sufrían persecución, porque sufrían violencia, ¿no? Entonces ellos mismos se aislaron. En algún momento de nuestra historia se fueron lejos, porque si estaban cerca, los usábamos de peones, porque si estaban cerca los metíamos a la cárcel, los incriminábamos. Él tuvo que ser el delincuente porque él parece incivilizado. No sé si me explico. O sea, creamos todas las condiciones para tenerlos donde los tenemos. Ahora tenemos que revertir esas condiciones. Esa es un poco como la propuesta, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aceptando que efectivamente no tiene que quedar en nosotros, o sea, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Si ya después eso no funciona, bueno, pues ya al menos nosotros pusimos el esfuerzo, ¿no? Y como decía María del Refugio, el derecho electoral parece fundamental, porque si no empezamos desde ahí, o sea, es decir, desde la construcción de todo el sistema, teniendo a las personas que tienen que estar, entonces todo se complica después. Todo lo demás, o sea, ya nada más es como estar, decía yo ayer, apagando pequeños incendios cuando no estamos viendo cuál es el origen del gran incendio, ¿no? Entonces, por eso este derecho que yo llamo derecho a la participación política es sumamente importante, porque se pone al inicio de toda la creación de las instituciones y las leyes. Entonces ahí podremos crear un sistema que sea más incluyente, porque, como dijiste, María del Refugio, estarán las personas diciendo, oye, no hagas esa ley, porque esa ley va a excluirnos, porque esa ley nos va a marginar más, porque esa ley nos va a dejar fuera. Creo que por eso hay muchos parangones con la lucha feminista, porque las mujeres están logrando eso, o sea, están logrando decir, no lo hagas así, porque de ese modo refrendas un estado patriarcal. O sea, si sigues con esa política pública, las mujeres no vamos a poder tener acceso. Es lo mismo, ¿no? Y ahora tenemos afortunadamente más mujeres que nos lo hagan ver. Desgraciadamente tenemos también muchos varones que se resisten al cambio. Pero yo tengo, digamos, la esperanza de que en la medida en que vayamos avanzando, esto se pueda dar de mejor forma, ¿no? Entonces, por eso inicié diciendo en este diplomado que teníamos que trascender el discurso, ¿no? Dejar ya atrás esos elogios a la reforma de 2011 que nos hizo derechohumanistas y entrarle de lleno a los temas, entrarle de lleno a la realidad, ¿no? O sea, decir, sí, estuvo muy bonito, qué padre que hubo esa reforma, qué bien que hicimos eso, pero hoy nos toca un baño de realidad. Es decir, no nos gusta cómo es el sistema. Como dije, es un asunto psicoanalista, ¿no? O sea, es decir, tenemos que empezar de, estamos mal,
tocamos fondo, ¿cómo vamos a hacer para salir? Ese creo que es el mensaje que les quiero transmitir esta mañana. Lo vamos a dejar aquí esta clase porque, como les digo, estamos con muchas actividades. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Espero verlas y vernos pronto. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias por sus intervenciones y sus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Buen día, cuídense.